11 versículos que contiene el Salmo número 32 para la gloria de nuestro Dios. La dicha del perdón. Y vamos a leerlo antifonalmente. Todos allí mirando, comienzo con el primer versículo, ustedes el segundo y sucesivamente. Salmo 32. Nos dice la palabra de Dios, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabrestos y con freno, porque si no, no nos acercan a ti. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Todos leamos este versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Y permaneciendo así en pies, vamos a alabar a nuestro Dios. Cantando este himno de bienvenida, y nos vamos a saludar todos, estrechando sus manitos allá unos con otros, cantando el himno de bienvenida. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, los hermanos hoy aquí, nos gozamos entre sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor te alabemos, y en la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos entre sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos.
seguimos cantando para el Señor en este himno número 21. Y un texto hermoso aquí en el Salmo 133, 6, donde nos habla: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Estábamos hablando precisamente en la clase dominical. El 21, alabad al Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Yo pienso que todos los días merece Dios que le agradezcamos por la vida, por estar aquí, por todo. Así que le invoquemos el nombre del Señor para agradecerle a Él por todo. Te agradecemos, Señor Dios, por todas tus bendiciones, regalarnos la salvación. Gracias, Dios, por traernos a adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias, Dios, por la paz. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque nos da sabiduría también, Padre. Ayúdanos siempre a agradecerte en todo lo que Dios nos provee, desde su gracia, desde su misma palabra escrita, porque es la manera de escuchar tu voz en la palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar el himno 480.
Seguimos alabando al Señor. Vamos a hacer una oración por perdón de pecados. La palabra del Señor nos dice en 1 Juan, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpios de toda maldad. Amado Jesús, Dios Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos y te bendecimos y damos tu gracia, tu honra y tu alabanza, Señor. Amado Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por perdonarnos todos nuestros pecados que cometemos diariamente hacia ti, Señor, de una, de otra forma, Señor. Aún también, a veces no predicar su evangelio, también pecamos, Señor. A toda criatura hay que predicarle su evangelio, Señor, que no nos dé pena, Señor, porque tú eres nuestro Redentor, nuestro amigo fiel de nosotros, Señor Dios. Igualmente, Padre Celestial, a todos los hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, pon en tu corazón y en tu mente, Señor, como en tu palabra lo dice, seamos santos como tú eres santo, Señor Dios del cielo, Padre Santo. Igualmente, Señor, enviaste a tu precioso Hijo, Señor, que es nuestro abogado principal, Padre Dios de los cielos, para presentarnos ante ti, Padre. Igualmente, Señor, te damos muchas gracias por todas sus bendiciones que nos da en el día de hoy en tu palabra, Padre Dios del cielo, en el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cantando este himno 487.
También vamos a pedirle a mi Señor en el día de hoy por la situación en que anda nuestro país, como en ciertos departamentos que hay mucha violencia, y que el Señor cuide de estos lugares y más que todo a su creación, y que también hay gente en estas ciudades que son cristianos también. Y vamos a orar por que el Señor sea obrando en los corazones de esta gente que hace tanta maldad, que busque a Cristo, que es una forma donde se encontramos la paz. Amado Dios eterno, agradecido Padre por su presencia y un día más de vida que nos ha permitido. También damos gracias por estar aquí en su casa de oración, dándole gracias por todas las bendiciones que recibimos todos los días y a todo momento, y dándole gracias a mi Señor Jesucristo por la salvación que hizo en la cruz, liberándonos de la esclavitud del pecado. Perdónanos, Señor. Danos esa paz que Cristo ofrece en su palabra, que también le hemos recibido cuando Cristo mora en nuestros corazones. Y es por eso que en esta mañana estamos pidiéndole a mi Señor Dios, en estos departamentos que hay tanta violencia, donde hay muertes, derramamiento de sangre, donde muere toda clase de personas de cierta edad, niños, ancianos y jóvenes también. Señor, obre los corazones de esta gente que derrama sangre, quedan huérfanos y viudas en estos lugares. Es creación de mi Señor, le pedimos a mi Señor, porque para mi Señor todo es posible. Muchas gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por este nuevo día que empieza. Y gracias, Señor, por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por la humanidad. Damos gracias por lo que el Señor nos concede, y reciba este servicio, porque es en agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos. Hemos recibido la vida, la salud y la salvación que Cristo hizo en la cruz por toda la humanidad. Muchas gracias, Señor. Suplicamos que te quede en cada corazón, guiándonos con el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de mi Cristo damos gracias, por ahora y siempre. Amén. Vamos a tener esta oración por los enfermos. Y si quisiera ver las manos en alto, personas que necesitan de su oración por salud u otras situaciones familiares, demás. Y tenemos que orar por estas necesidades, hermana. Gracias, Señor, te damos por este día, por la vida, por la salud, por las ricas bendiciones que tú nos has dado, trayéndonos aquí a tu templo para adorarte, glorificarte y darte gracias por todas las bendiciones, protección y cuidado que tú has tenido en nosotros. Esta mañana pongo todos los enfermos de mi iglesia en tu mano. Tú sabes y conoces, Señor, los que están enfermos. Te pido que tú pon tu mano sanadora sobre ellos y sane, los visites, los hospitales y clínicas donde hay tanta gente sufriendo sin conocerte, y ayude que tu palabra llegue a ellos y también llega a conocerte, darles la salud. Te pido por la hermana Sandra, que tú le estás dando mucha fortaleza y ánimo en estos momentos, Señor. Derrama rica bendición sobre cada uno de nosotros, y sea tú trayendo la gente que vienen en camino para no perder esta bendición. Te lo pido en el dulce nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ordena mis pasos con tu palabra, nos habla en Salmo 119, 133. Y acopla esto para cantar un himno que se llama Padre, tu palabra es, 142.
en Primera de Corintios, en el capítulo 11, del 2 al 16, y vamos a leerlo al unísono. Del 2 al 16. 16 versículos. 15 versículos. Atavío de las mujeres. Todos estamos leyendo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6, los que están quedados. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso la mujer cortarse el cabello o rapase, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzguen vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejar crecerse el cabello. Por el contrario, a la mujer dejará crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios tampoco, dice el apóstol Pablo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a recoger la ofrenda. Hermanas encargadas, por favor, pasar adelante para recoger la ofrenda. Y cantamos.
Señor, en este momento te damos gracias, Señor, porque estas ofrendas, estos diezmos, Señor, es en acción de gracias a ti, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros, al mantenernos, Señor, con un sustento diario, Dios, con tu presencia, Señor, con tu salvación. Bendice, Señor, a cada uno de los que has permitido, Señor, que den su ofrenda, su diezmo. A los que no, Señor, te pido que seas tú también dándoles esa provisión, Señor, para que lo puedan hacer. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que han ofrendado, a cada una de sus familias, Señor, y que tú también puedas extender esa misma bendición a todos los de tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación nos preparamos entonces para recibir la Santa Cena. Dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino con él y con los 12. El propósito de la cena, como cada mes nosotros lo repetimos, y va a ser así hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos permita. El propósito de la cena es recordar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es recordar que nuestros pecados fueron perdonados allí, pero también es recordar que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. El Señor vendrá porque así dice la palabra del Señor. Pero usted y yo debemos reflexionar en nuestras vidas. Debemos mirar cómo está nuestra vida para poder sentarnos a la mesa con el Señor. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Usted no puede estirar la mano a participar en la mesa del Señor si es indigno. Mire que no por ser buenos es que usted y yo participamos en la cena del Señor. No porque hayamos leído la Biblia, no porque hayamos orado, no. Participamos en la mesa del Señor porque a pesar de nuestra indignidad, el mismo Señor se place que usted y yo participamos
en la cena del Señor a través de los méritos de Cristo. No más, no podemos participar de una manera diferente. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Los miembros de la Iglesia Bautista Trinidad y también otros hermanos que vienen de otras congregaciones, hermanos que hayan nacido de nuevo en el Señor, hermanos que no tengan proceso de disciplina a sus congregaciones, pero también hermanos que hayan sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de el Señor. Entonces, queridos hermanos, por favor, vamos a colocarnos en pie. Y antes de participar en la cena, vamos a tener una oración por arrepentimiento de pecado para poderme sentar dignamente a la cena del Señor. Gracias, Señor, te damos por este privilegio de poder compartir de la cena esta mañana. Bendice cada persona que van a compartir, perdonen sus faltas, sus ofensas, limpia su mente y corazón y danos paz y gozo para poder compartir con tu cena esta mañana. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado y ayúdenos a tener un corazón limpio delante de ti. Te lo pido en el dulce nombre de tu divino Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan, hermano. Nuestro amado Señor, gracias, Señor, por esta ordenanza que tú nos enseñaste a tener, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. Gracias por lo que significa, Padre, para nosotros, por lo que significa para todo creyente, Señor, para todo aquel que ha de llegar a tus pies, Padre, que Cristo pagó por nosotros, dio su vida, Señor, en la cruz. Gracias por ese amor inmenso, gracias por tu misericordia, Padre. Lo recibimos con toda reverencia y humildad, en el nombre del Señor. Amén.
Este pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Este simboliza el pan bajado del cielo, no como el maná que comieron los israelitas en el desierto y perecieron. El que come de este pan, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Podemos participar? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amado Señor, Dios del cielo, una vez más nos acercamos a su trono, Padre Dios del cielo. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por haber enviado tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesús, que llegó a aquella cruz y derramó su preciosa sangre, Señor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Perdónanos día tras día, Señor, que pecamos hacia ti, Señor, Dios del cielo. En el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La palabra, como la manifestación del Señor, me enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero también la palabra del Señor me enseña que la sangre del nuevo pacto en Jesucristo es suficiente para lavar y limpiar de todo pecado y de toda maldad. Amén. Podemos participar.
Vamos a darle gracias al Señor para que sea dándole la sabiduría a nuestro pastor, para que todo lo que Él hable de su palabra que llene nuestros corazones. Amado Señor Dios eterno, le damos la gloria a nuestro único Dios, creador de los cielos y la tierra, dándole gracias por todas las bendiciones y especialmente pedimos por nuestro pastor que lo que su palabra llegue a nuestros corazones, salgamos llenos del poder del Espíritu Santo. Fortalézcale, dale la sabiduría espiritual y gracias, Señor, porque adoramos a un Dios vivo y a un Cristo vivo que está en el cielo intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros aquí en la tierra y nos cubre con el poder del Espíritu Santo. Y en Cristo oramos dándole las gracias por ahora y siempre. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios y vamos a meditar en la palabra del Señor. En el capítulo 11, que empieza desde el versículo 2 hasta el versículo 16, no sin antes recordar lo que hace 8 días estudiamos, cuando lo vimos en el capítulo 10, del 23 al 33, y se hizo énfasis en el versículo 31 diciendo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Y meditamos hace 8 días en qué es la gloria o qué es glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es exaltarle a Dios sobre todas las cosas. Y vimos también ¿por qué debemos glorificar al Señor? Porque Él es nuestro Creador y también es nuestro Salvador. ¿Y cómo debo glorificar al Señor? Pues viviendo en santidad, llevando mucho fruto y frutos dignos de obediencia. Y terminamos este capítulo 10, cuando en palabras de Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no es él imita a Cristo y él no es el ejemplo supremo, porque el ejemplo supremo dice: así como yo imito a Cristo. El ejemplo supremo para cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo. Y en esta mañana vamos a ver cómo aquí en este versículo, capítulo 11, del 2 al 16, es una porción bíblica bastante difícil, pero con la ayuda del Señor vamos a meditar en ella. Y aquí no vamos a hacer énfasis en que si las mujeres se ponían velo, si no se ponían velo, si se venían de una forma, si se venían de otra forma, como muchas congregaciones tienen y hacen doctrina de tales costumbres, porque debemos recordar que es una costumbre en la historia grecorromana de cubrirse el velo y también en las costumbres judías. No vamos a hacer énfasis en eso, sino vamos a hacer énfasis en el versículo número 3. Dice: porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y vamos a hacer énfasis en una crisis de autoridad. Ese es el énfasis teológico de esta porción bíblica, una crisis de autoridad. ¿Y por qué? Porque el problema de fondo aquí en esta iglesia de Corinto es una crisis de autoridad. Y el verdadero problema era ese, que detrás de la decisión de algunas mujeres a abandonar el uso del velo, cuando la iglesia estaba reunida en el culto de adoración, debemos recordar que Pablo está hablando a la iglesia en el culto de adoración.
que por qué las mujeres se habían quitado el velo o habían abandonado el velo cuando la iglesia estaba reunida en el culto de adoración. Debemos recordar que del capítulo 8, 9 y 10 hablamos acerca de la libertad cristiana, ¿verdad? Esos 3 capítulos, Pablo hace un énfasis acerca de la libertad cristiana. Pero también, por esta razón, es que el apóstol Pablo hace énfasis, ya que algunas mujeres, apelando a este principio de libertad cristiana, principio bíblico dado por el Señor, y el principio de la igualdad que Dios había dado tanto a mujer como al hombre, ellas habían apelado a ese principio y entonces estaban pretendiendo desconocer el principio de autoridad y de sujeción establecidos por Dios desde el principio de el matrimonio. Porque aquellas mujeres que se quitaban el velo para orar o para profetizar, dice aquí, estaban sujetas a los hombres y ellas querían pasar por encima de esa autoridad dada por Dios, por el cual se manifestaba desde el principio de la creación y especialmente en el matrimonio. Y es por esta razón que el apóstol empieza a afirmar el orden de autoridad y sujeción que el mismo Dios había establecido. Y ahí en el versículo 3 está muy claro. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. ¿Sí ve cómo empieza? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. En este verso podemos ver o podemos decir que es como una ventana en donde podemos contemplar todo el panorama por el cual el Señor había dicho o había establecido los fundamentos para poder superar esa crisis de autoridad, para poder superar la crisis que estaban pasando esos hermanos allá en esa iglesia que estaba en Corinto. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar 3 aspectos que están en el versículo 3. Y lo primero que vamos a mirar es que Cristo es la cabeza del varón. Y el segundo aspecto es que el varón es la cabeza de la mujer. Y el tercer aspecto es que Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el estado de autoridad colocado por el Señor. Y el primero es que Cristo es la cabeza de todo varón. Es importante advertir, hermanos, que este capítulo no empieza con que el apóstol Pablo, ante semejante crisis, no inicia diciéndole a las mujeres, sométanse a sus maridos. No, eso no empieza diciendo el apóstol. Tampoco empieza diciendo, los maridos, bueno, hombres, entonces ustedes tienen la autoridad y háganla valer. No, eso no es lo que, o como está diciendo o empezando este capítulo, el apóstol Pablo. Debemos observar que cómo es que el apóstol Pablo aquí empieza a enfrentar esa crisis de autoridad que estaba pasando en esta iglesia. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Mire que, queridos hermanos, antes de decirnos a nosotros los varones que somos la cabeza de nuestra esposa, también a usted y a mí se nos recuerda que nosotros como hombres también tenemos una cabeza, que también nosotros estamos bajo la autoridad. ¿Y quién es esa autoridad? Cristo Jesús. Si ve que no empieza diciéndole mujer tal cosa, sino el hombre que es cabeza debe estar sujeto ¿a quién? A la autoridad del Señor Jesucristo. Imagínense ante esta
crisis de autoridad, el apóstol empieza por recordarle a usted y a mí que estamos bajo la autoridad ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y el estar bajo de esta autoridad implica para usted y para mí varias prácticas que tenemos como varones. Por el hecho de ser cabeza implica prácticas en usted y en mí. Y todo varón que está bajo la autoridad de Cristo, y solamente en la medida en que nosotros los varones estemos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, podremos ejercer correctamente la responsabilidad de ser cabezas de nuestra esposa. ¿Sí ve qué es lo que implica ser cabeza de nuestra esposa? Es estar sujetos a la autoridad de Cristo. Someternos bajo la autoridad de Cristo es el primer paso que tenemos que dar para poder empezar a superar esa crisis de autoridad. Una crisis que caracteriza independiente porque no hay autoridad. Una crisis que caracteriza en nuestros tiempos, en todos los órdenes de la vida. Mire que la crisis de autoridad en que vivimos hoy empieza en un nivel familiar. Empieza en un nivel donde no hay temor en los hombres por esa autoridad que estemos bajo el Señor Jesucristo. Si nosotros como varones, como esposos, no empezamos por someternos a esa autoridad dada por el Señor, entonces no podemos llevar a buen puerto ese término de poder ser cabezas de nuestras esposas. Si vemos, queridos hermanos, nuestra autoridad y fuente de autoridad es Cristo, es la palabra del Señor. Y si no estamos ustedes y yo de rodillas delante de Él o ante Él, no tendremos la capacidad, ni usted ni yo, para ejercer de una manera adecuada la responsabilidad de ser cabezas de nuestra esposa. Mire que en este sentido el Señor Jesucristo, en el capítulo 15 del libro de Juan, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Si estamos separados de la vid, hermanos, va a ser imposible ser cabeza de nuestra esposa. Claro, una cosa es ser cabeza y otra cosa es ser un buen ejemplo para ellos. Y la advertencia de Pablo es primeramente para usted y para mí, que seamos cabeza en nuestro hogar. Y si no nos sometemos a la autoridad de Cristo, podemos caer en dos peligros, hermanos. Por un lado está el despotismo, que es decir, en el abuso de autoridad. ¿Cuántos que se dicen ser creyentes abusan de sus esposas? ¿Cuántos que se dicen ser creyentes maltratan a sus esposas? Eso es despotismo, hermano. Es el abuso de autoridad. ¿Cuántos que se dicen ser creyentes y por decir que son cabeza son tiranos, maltratan? ¿Cuántos dicen que son cabeza, apelan al machismo y humillan a sus esposas? Y el apóstol Pablo empieza aquí diciendo: varón, Cristo es tu cabeza, y Cristo debe ser su cabeza y mi cabeza. Ser cabeza en el hogar es con el ejemplo. No es llegar, tenderme en la cama, coger el televisor, el control y que me atiendan. No. Eso no es ser cabeza. La responsabilidad de ser cabeza requiere esfuerzo. El hombre tiene que salir a ganarse todos los días el pan diario, traerlo a su casa. Ser cabeza significa ser diligente. ¿Diligente en qué?
orar, meditar en su palabra, ser ejemplo a los demás. Ser cabeza es tener la fortaleza para seguir adelante. Ser cabeza es que la responsabilidad económica absolutamente toda es mía, como hombre, como varón. Ser cabeza no es menospreciar a nuestra esposa, a nuestros hijos, es modelar a través del ejemplo que hubo y que hay en el Señor Jesucristo. Ser cabeza es tener la autoridad moral de parte del Señor para poder ser ejemplo a los demás. Ser cabeza es eso, modelar con el ejemplo. Mis queridos hermanos, a veces por querer hacer las cosas mejores no nos convertimos en modelos, sino a veces nos convertimos en tiranos, pensando que modelamos con un poco de normas, con un poco de cosas que no agradan al Señor. La responsabilidad demanda esfuerzo, diligencia, fortaleza, pero la falta de autoridad que ha estado muchas veces en nosotros es por la pereza. Nos da pereza venir a la iglesia como hombres, nos da pereza ejercer ese ejemplo de Cristo, nos da pereza orar al Señor, nos da pereza meditar en las Escrituras, y así como quieres ser cabeza. ¿Sí ve, hermanos? Dios ha dicho en su palabra que Cristo es cabeza de todo varón. Muchos hombres también han sido cobardes, hermanos, porque a veces no ejercen la autoridad que Dios les ha dado. Y por otro lado también está el no ejercer la autoridad que Cristo ha dado a usted y a mí como cabezas de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos. En la casa hacen lo que se le da la gana a la esposa o a los hijos, porque el hombre carece de ejercer esa amonestación que viene de parte del Señor, modelada por el ejemplo. Dios no nos mandó a abusar de la autoridad que Él nos ha dado, pero tampoco Dios nos ha dado de no ejercer esa autoridad. Todo lo contrario, debemos ejercer esa autoridad porque ha sido dada y delegada por Dios. Y el primer responsable de la crisis de autoridad no es la mujer. El primer responsable de la crisis de autoridad es el hombre. ¿Por qué las mujeres tienen que salir a trabajar? Porque el hombre le ha quedado grande su hogar, su casa, su familia y la responsabilidad económica de su hogar. Entonces vemos que el primer responsable de la crisis de autoridad es el hombre, porque ahí es donde empieza. Primero Dios, primero Cristo es la cabeza de todo varón. Y si somos los responsables, si hay un responsable, somos nosotros, usted y yo, queridos hermanos, porque no hemos modelado con el ejemplo de Cristo. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Dice, el varón es cabeza de la mujer. Aquí viene otra dificultad, porque algunas mujeres ya no querían cubrirse allí en las reuniones públicas de la iglesia. Se estaban resistiendo a esta práctica que era muy común en aquel tiempo. Mis queridos hermanos, y versículo 5 me dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
No vamos a entrar si se cubre, si se descubre, no. Había una crisis de autoridad en la iglesia. Y por esas razones que Pablo se opone a una nueva práctica, que las mujeres oren o profeticen con la cabeza descubierta, que pues en apariencia pues para nosotros, entre nuestro contexto, pues no, ni quita ni pone, hermanos. Porque hay congregaciones, pastores, que hacen o hacen más que dogma, hacen doctrina de esto. Y el pastor es el que dice que es que la mujer no se puede poner pantalón, que la mujer tiene que vestirse cubriéndose absolutamente todo, o sea, como que dice que tienen que ponerse burka y las mujeres en un lado y los hombres en otro lado. No. Eso no es lo que quiere decir este texto bíblico. Pero ¿por qué es tan grave que las mujeres de Corinto no cubran la cabeza cuando se reúnen como iglesia? Mire que Pablo reacciona, el apóstol Pablo reacciona, y eso se debe ante todo a lo que hay detrás del hecho de no cubrirse la cabeza. Lo que hay detrás de eso no implica cubrirse, sino lo que hay detrás de ese hecho de no cubrirse la cabeza. Detrás de este hecho de no cubrirse la cabeza existía motivaciones más profundas que un simple asunto de presencia personal o de estética. Había algo más profundo de eso. ¿Y cuál era la motivación que había en el hecho de que algunas mujeres se resistiesen a cubrirse la cabeza? Algunas de ellas valiéndose, como ya dije, de su libertad cristiana, como de la igualdad de las personas proclamadas y defendidas por el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Le dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para nuestro tiempo podríamos decir, no es que son unos versículos opresores para la mujer. No. El evangelio trajo libertad a las mujeres. Mire que en el tiempo hebreo y en esta cultura grecorromana tenían que la mujer era como algo más, como un mueble más dentro de la casa. Las mujeres podían correrlas, quitarlas, hacer lo que se les diera la gana con ellas. Pero no, el evangelio le dio ese nivel igual que al hombre. Porque ya no hay esclavo ni libre, dice el Señor, ni griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Si ve, el evangelio dignificó a la mujer, le dio un estatus a la mujer de ser coherederas de la gracia junto con el varón. ¿Sí vemos? Vemos que algunas mujeres valiéndose de esa libertad cristiana, y vemos que a la luz de este principio de que delante del Señor somos iguales, a la luz de este principio del evangelio, se pretendió eliminar o desconocer por completo las diferencias reales y objetivas que hay entre hombres y mujeres. La mujer quería pasar por encima de la autoridad del varón, y por eso el apóstol les está diciendo que aquí que la cabeza del varón es, la cabeza de la mujer es el hombre. Tal vez si pensamos, y es fácil porque tanto hombres y mujeres somos iguales delante del Señor. Cuando usted ve en la palabra del Señor que hombres y mujeres
Los dos somos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Eso lo dice en los primeros capítulos del Génesis. El hombre y la mujer son la corona de la creación, ¿verdad? El hombre y la mujer son representantes de Dios en la tierra, tanto Adán como Eva. El hombre y la mujer son seres espirituales con voluntad, con inteligencia. Hombres y mujeres, los dos son creados para estar en una comunión eterna con Dios. El hombre y la mujer, los dos cayeron en pecado, los dos. Eva cogió y le dio a Adán, y no vamos a decir no, pero si es que Adán no hubiera comido, no, los dos cayeron en pecado. El hombre y la mujer, los dos cayeron en ese pecado, los dos desobedecieron al Señor y las consecuencias se vieron, ¿cierto? Yo no sé cómo era que daban a luz antes, pero después de que Adán y Eva fallaron, las consecuencias se vieron en la creación. Y dijo el Señor: ahora sí parirás con dolor. Yo no sé cómo anteriormente tenían los bebés, porque no lo dice la Biblia, pero una de las consecuencias es que Eva tenía que ya parir con dolor, y para Adán ya tenía que ganarse el pan con el sudor de la frente. Consecuencias, pero fueron para los dos, para los hombres y mujeres. Lo mismo cuando Cristo vino a redimir. Cristo no vino solamente a redimir a los hombres. Aquí dice que ya no hay hombre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Dios vino a redimir tanto a hombres como a mujeres. ¿Sí vemos? Porque muchos dicen: no, es que Dios era machista. No. No, Dios vino en Cristo a redimir a hombres y a mujeres. Por eso los hombres y mujeres somos iguales delante del Señor. Y esta igualdad e interdependencia que hay entre hombre y mujer, o sea, entre esposo y esposo, la reafirma por medio del apóstol Pablo ahí en el versículo 11 y 12. Dice: pero en el Señor, en nuestro texto que estamos meditando, dice: pero en el Señor, versículo 11, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, así el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Sí vemos, hermanos? Somos iguales frente al Señor. Entre hombre y mujer existe una mutua correspondencia entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer proceden de Dios, y los dos representamos la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí vemos que Dios en su palabra no está menospreciando a la mujer? ¿Sí vemos? El hombre y la mujer no fuimos creados para entrar en esa lucha que se está dando hoy, en esa lucha de géneros. Hombre y mujer no fuimos creados para entrar en competencia. Hombres y mujeres no fuimos creados para determinar quién es el que domina a quién. No, ese no es el propósito del Señor. Esta lucha de poderes que hay hoy en día entre hombre y mujer tiene su origen no en Dios, sino en el pecado y en sus consecuencias. Aquí la mujer quiere levantarse contra la autoridad que Dios le dio al hombre. Quiere rebelarse, y esa es la consecuencia tanto del hombre como de la mujer, que se rebelaron contra Dios. ¿Contra quién? Contra el Creador, es decir, contra la suprema y perfecta autoridad dada por Dios. ¿Sí vemos, hermanos? Somos iguales frente a Dios, pero también somos, por otro lado, somos diferentes. Somos diferentes para el Señor. Hombres y mujeres
fisiológicamente somos diferentes. Usted sabe que el hombre y la mujer tienen cromosomas diferentes y científicamente el ADN ha comprobado que hay hombres y que las mujeres, entre hombres y mujeres, somos diferentes, que cumplimos roles diferentes, y todas estas diferencias establecidas por Dios mismo están desde la creación, porque el mismo Señor dice: porque el varón no procede de la mujer, versículo 8, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es lo mismo que dice en Génesis capítulo 2, desde el versículo 18 en adelante. Ahí el apóstol está ratificando y dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo la mujer y trajo al hombre. Este fue el diseño que Dios estableció. Este fue el diseño perfecto en la creación antes de la caída. Porque producto de que los hombres y las mujeres se están levantando es producto de el pecado. Debemos recordar que lo que Pablo está diciendo en este texto es el principio de autoridad y sujeción, que la mujer está sujeta a quien, a su esposo, porque él es la cabeza. Y esto no significa que la mujer sea inferior a su esposo. No. Esto no significa que ella sea inferior. Somos diferentes, pero la mujer no es inferior a quien, al hombre, que no está en desventaja frente al hombre. Y esto para nada significa que la mujer sea menos capaz y menos inteligente. Es más, hermanos, yo personalmente conozco mujeres más preparadas, hermanos, que mi persona para estar aquí. No es cuestión de preparación, es cuestión de autoridad dada por Dios. Y algunas mujeres estaban distorsionando de una forma pecaminosa y maliciosa esta realidad. Por eso se querían descubrir sus cabezas, porque querían desautorizar lo establecido por el Señor. Y estas mujeres se resistían a cubrirle la cabeza y estaban rechazando las diferencias reales y objetivas que Dios desde la creación había establecido entre hombre y la mujer. Mire que esta era una interpretación errónea de lo que significa la libertad cristiana. Esta es una interpretación errónea de lo que significa la igualdad entre hombres y mujeres. Y las mujeres de Corinto, esa interpretación la llevó a independizarse de sus esposos, la llevó a independizarse de sus maridos, la llevó a rechazar la autoridad de sus esposos. ¿Sí vemos? Diferente de hoy en día. Esa es la mentalidad de nuestros tiempos. ¿Quién es la que más quiere mandar en la casa? ¿Quién es la que más grita en la casa? ¿Verdad? El problema de aquí no era si se ponían X o Y situación para estar dentro del templo. Y yo no niego que cuando usted viene a presentarse delante del Señor, tiene que haber un decoro, porque se va a presentar delante del Rey de Reyes.
delante del Señor de señores. Y cuando usted viene al templo a adorar al Señor, lo debe hacer con decoro. Mire que el trasfondo de esto es que estas mujeres estaban rechazando la autoridad dada por el Señor, la autoridad dada por Dios. Ese era el problema real y de fondo que Pablo está advirtiendo, que es una crisis de autoridad entre el marido y la mujer, o aquí en este caso entre la mujer y el marido. Y este rechazo a la autoridad no es un asunto insignificante, no, todo lo contrario. El rechazo de la autoridad es precisamente la causa de los grandes males que tenemos en estos tiempos. Nuestro tiempo se caracteriza, o más aún se jacta, por el rechazo de todo lo que signifique autoridad. Ya hoy en día los jóvenes le pegan a los policías, hermanos, les queman sus motocicletas, y ese es un rechazo a la autoridad. Y aún más cuando se rechaza la autoridad de Dios. Y eso se ve reflejada en la familia, en la autoridad civil, y quedan consecuencias por no tener temor a esa autoridad. Vemos que ese es producto del gran caos que estamos viviendo en estos momentos. Hoy, si ven cuántos muertos no hay por allá, no sé dónde, en el Caguán, no sé, por falta de autoridad, hermanos. La falta de autoridad es en todos nuestros ámbitos de la sociedad, es familiar, porque cuando hay falta de autoridad en la familia se vuelve un caos. Cuando hay falta de autoridad en la parte social, gubernamental, se vuelve un caos. Cuando no hay moral, se vuelve un caos también en la moralidad. ¿Vemos? Como el rechazo de la autoridad no es un asunto insignificante, sino es todo lo contrario. Es un asunto que trae graves consecuencias, tanto para el individuo como también para la comunidad. Cuando la autoridad no es dada, tiene problemas la familia. Cuando la autoridad no es dada en la iglesia, tiene problemas la iglesia. Cuando la autoridad no es dada en la sociedad sufre. Por eso es que los hijos no respetan hoy a los padres. Por eso los padres, en vez de ser la cabeza, son unos borrachos maldicientes. No cumplen las obligaciones por el cual significa ser cabeza de esa mujer. Si vemos, hermano, la falta de autoridad. Y en la iglesia de Corinto no era menos. La mujer cristiana no puede acercarse a Dios si no respeta este orden divino. Mis queridas hermanas, y no es opcional, porque es el orden divino dado por Dios. No es una opción, no es que si es que yo quiero someterme a mi esposo, no. Dios no le está pidiendo a usted, querida hermana, que si usted quiere y desea someterse a su esposo. Es la autoridad dada y establecida por Dios. Y la mujer que rechace este orden es tan desobediente como la persona que no respeta la autoridad de Cristo. ¿Sí vemos? Hoy en día está pululando el feminismo, porque según el feminismo la mujer debe ser masculina. ¿Usted no ha visto cuando van dos señoritas cogidas de la mano? Una va con el cabello largo y la otra va toda rapadita como si fuera un hombre, ¿verdad? Porque el feminismo dice que la mujer debe ser masculina, debe ser como el hombre, porque el hombre, según el feminismo, es independiente. Pero según las escrituras,
que son claras. El hombre, la cabeza del hombre es Cristo. Entonces el hombre no es independiente, porque la autoridad del hombre es Cristo, porque el hombre también tiene una cabeza y el hombre tiene que estar sometido y sujeto ¿a quién? A Cristo. ¿Sí vemos, hermanos? No tiene nada que ver con la inferioridad ni con la humillación, ya que leímos, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo. En cuanto a la salvación, todos, mujeres y hombres, gozamos de los mismos beneficios espirituales. Delante del Señor todos somos iguales. Todos somos iguales. Pero ante los diferentes roles, Dios ha mandado diferentes responsabilidades. El hombre debe estar sujeto a Cristo, pero la mujer debe estar sujeto a su esposo, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 22. Pero si nos preguntamos, hermanos, ¿por qué se rechaza este orden dado por Dios? Es muy sencillo, hermanos, porque hay mujeres que tienen espíritus independientes. Hay mujeres que no se quieren someter absolutamente a nadie, no quieren sujetarse a nadie. No aceptan las enseñanzas de la palabra del Señor, como dice en Timoteo capítulo 2, versículo 12, cuando el apóstol les dice a aquellas hermanas: porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerce dominio, ojo, sobre el hombre, que ejerce dominio, o sea, que esté por encima del varón sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí no significa que es que la mujer no puede enseñar, no. Aquí nosotros, por la gracia del Señor, gozamos de muchas hermanas que sirven en el Señor. Ustedes ya vieron en el coro muchas hermanas cantando. Hay muchas hermanas que son maestras de escuela bíblica, de adultos, de niños. Hay hermanas que dirigen oración, hay hermanas que dirigen los servicios. Y eso lo creemos firmemente, porque la mujer es una parte indispensable de la iglesia, es la ayuda idónea de aquel hombre que debe tener por cabeza a Cristo. Hay muchas mujeres independientes porque no aceptan esta verdad que viene del Señor Jesucristo y dice que no permito que la mujer enseñe. Pero ¿cuántas hoy en día la iglesia está pululando el feminismo? Ahorita ya las mujeres ya no les gusta ser ama de casa, pero sí quieren ser pastoras. Y eso está en la Biblia, hermanos. Y yo conozco, como les dije, muchas mujeres con muchas habilidades, mejor que las que este servidor tiene. Más conocimiento, claro que sí, pero eso les da el derecho de pasarse la autoridad dada por el Señor. En absoluto, porque esa es la autoridad dada por el Señor. Hoy en día las mujeres quieren gobernar. Hoy en día en Estados Unidos, lo que pasó con el cambio de gobierno, ya las feministas dijeron que no querían estar con sus esposos por los 4 años que este señor Trump gobernara. ¿Eso es correcto? No, hermanos. ¿Sí vemos? El feminismo quebranta las leyes del Señor. Quebranta las leyes del Señor porque las feministas quieren ser o desafían la autoridad dada por el Señor. La autoridad puesta por Dios. El hombre, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y el Padre es la cabeza de Cristo. Ese es el orden divino, ese es el orden dado por el Señor. Vemos que aquí no es cuestión de cultura. Aquí no es cuestión de cultura, porque si fuera cuestión de cultura, todas ustedes, hermanas, tenían que traer velo para orar, ¿cierto, hermanos? Si era cuestión de cultura. Pero aquí no es cuestión de cultura. No es la cultura de aquella época. O que Pablo, siendo soltero,
tenía prejuicio contra la mujer. No, no, no. Él es el que escribe que todos somos iguales en Cristo. Él es el que escribe inspirado por el Espíritu del Señor. Las mujeres quieren tener espíritus independientes de la palabra del Señor. Primera de Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen sus hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Pero es que las mujeres jóvenes o las viudas ya no quieren quedarse en casa, ya no quieren. Pero ahí está diciendo: quédense en casa, eduquen a sus hijos, gobiernen bien su casa. Pero ya hoy en día la mujer es independiente. ¿De quién? De la ordenanza dada por el Señor. Ya hoy en día la mujer quiere mandar más que el hombre. ¿Sí vemos cuál es el principio? Tito capítulo 2, versículo 4 y 5, dice que enseñen, hablando a las mujeres, porque es que a veces pensamos, no, es que las mujeres no tienen nada que hacer en la iglesia. Claro que tienen que hacer, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí ve lo que tienen que hacer las mujeres en la iglesia? ¿A quién? Enseñar a las mujeres más jóvenes. ¿A qué? A que amen más a su esposo y que también amen más a sus maridos y a sus hijos. Enséñenles a qué, versículo 5, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí ve, queridas hermanas, el trabajo tan glorioso que ustedes tienen? Pero muchas mujeres no se quieren y no se someten a este orden, porque a veces también el marido es cruel. Colosenses capítulo 3 nos dice en el versículo 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí ve, hermanos? Aquí está lo que la palabra de Dios dice: amen a sus mujeres y no sean ásperos. No las traten como a ustedes quieren, ni como se nos antoje, sino como la palabra de Dios manda. Yo reconozco que a veces hay mujeres que son bastante cantaletosas, hermanas, que tienen su miembro pequeño, que es la lengua, bastante descontrolado, y vuelven locos a sus esposos. En vez de cuando el esposo llega a la casa y toca la puerta, en vez de: mi amor, bienvenido, lo primero es: ¿pagó el recibo del teléfono? ¿Pagó el recibo de la luz? ¿Sí vemos, hermanas? Y qué tristeza, porque Proverbios 21 nos dice: mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. ¿Vemos? O versículo 19 de Proverbios 21: mejor es vivir en una tienda desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 27, 15: gotera continua en un día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. ¿Sí vemos, mis queridas hermanas? Ese es un amor que debe depender, o más bien que depender, debe ser un amor sumiso, sometido al Señor. Principios básicos que la mujer debe atesorar en su vida, importantes para su vida, queridas hermanas, pero también importantes para los hombres, porque los hombres son llamados a ser ejemplo. Las mujeres no deben ver la autoridad de los hombres como algo sin importancia, no. Las mujeres deben ver la autoridad de sus maridos no como algo tirano, sino como parte del diseño de Dios.
aunque sabemos que esa autoridad ha sido estorbada o ha sido quebrantada por el pecado, porque el pecado la ha arruinado. ¿Sí vemos, hermanos? La mujer en el culto público, y gracias al Señor por su gran misericordia, no pasa aquí en este lugar. Gracias porque nuestros antiguos nos han enseñado cómo debemos. A mí una vez, hace mucho tiempo, y lo cuento a ustedes, hermanos, ya el pastor Guillermo, nuestro querido pastor, me había incluido en los diáconos, y pues yo no sabía mucho del diaconado, y me vine, no tenía un solo vestido, hermano, para ponerme, no tenía más, y me lo puse un domingo. Al domingo siguiente me vine normal, bien presentado, pero sin mi vestido, sin mi corbata. Y una hermana me llamó a relación, hermanos, aquí abajo en el segundo salón. Ustedes la conocen, pero no voy a decir el nombre. Me llamó y me dijo: hermano Hernando, usted es un diácono de la iglesia, ¿me hace el favor? Todos los domingos lo quiero ver con su traje, su corbata y su vestido. ¿Qué hice, hermana? Ahorrar como 6 meses para comprarme otro vestido. Y desde ahí, hermanos, desde ahí empecé a venirme con mi vestido. Porque yo sé que la hermana tenía razón, y tienen razón. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el culto público, debe hacer lo posible por vestirse con el mayor decoro. ¿Para quién? Para el Señor. En cierta ocasión un pastor invitó de una iglesia conocida, de una iglesia que no tiene muy sana doctrina, invitó a algunos hermanos porque tenían cierto talento. Ese día que invitó a esta pareja de personas, pues no sé si sean creyentes o no, vamos a llamarlo de personas, los invitó a que dijeran un culto público. Hermanos, ustedes vieran cómo se vino esa mujer, hermanos, con una minifalda, hermano, y con un escote terrible, hermano. Usted se puede imaginar, hermano, al hermano que está luchando con la lujuria o con la pornografía allá al frente, viendo a esa mujer de esa forma vestida, hermanos. Si vemos a lo que me refiero con venirnos con decoro, no le estoy diciendo que es que tiene que venirse de esta o de esta o de esta o de esta manera. El decoro empieza dentro de nuestro corazón, porque vamos a estar delante del Rey de Reyes. Las mujeres deben ser cuidadosas en esa manera de vestir. Por cierto, las hermanas que cantan son muy elegantes, y también las que tocan aquí los instrumentos también, y gracias al Señor por ello y por las enseñanzas que nos dejaron los hermanos que eran primeros que nosotros. La mujer también debe ser cuidadosa de no avergonzar a su esposo. No avergüencen a su esposo, hermanos. Quite aquí, usted no sirve para nada. No lo avergüencen, hermanas. Todo lo contrario, recuerden que usted es la ayuda idónea de ese hombre. Incluso si no son creyentes, deben modelar esa sujeción piadosa. Aún si el esposo no es creyente, debe modelar la sujeción piadosa en las cosas que no sean pecado. ¿Sí vemos, hermanos? Y para terminar, Dios es la cabeza de Cristo. Y esto no significa que Cristo sea inferior al Padre. El Hijo no es inferior al Padre, todo lo contrario. Ambos son esencialmente uno en la deidad, porque Jesucristo dijo: yo y el Padre somos uno. Aquí no hay un inferior. Aquí no es que el Padre sea superior al Hijo, porque son de una misma esencia. No indica en ningún sentido inferioridad, sino que indica una relación de sujeción voluntaria. Cuando Cristo se sujetó al Padre, fue su humanidad.
no como Dios, porque Cristo fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Se sujetó la humanidad, o sea, la encarnación fue la que se sujetó ¿a quién? A Dios Padre. Y se estableció que Cristo es varón como la cabeza, o que más bien que el hombre es cabeza, pero aquí tenemos el ejemplo. El Padre no es menos que el Hijo, ni el Hijo menos que el Padre. Y es lo mismo con hombres y mujeres. No son menos. Los dos son iguales ante Dios, así como el Padre y el Hijo son Dios. Ser cabeza es el orden funcional de autoridad y sujeción que Dios mismo ha establecido para cumplir ese propósito redentor, para extender su reino para el bien de todos nosotros y para la gloria de su santo nombre. ¿Sí vemos? Queridos hermanos, la mayoría de nosotros nos resulta a veces muy difícil, o por decir imposible, ser un buen esposo, porque no cumplimos con todas las expectativas muchas veces, como líder, como siervo, como amante de nuestra esposa, sin lugar a dudas, pero el Señor nos llama a hacerlo, para lo cual Él mismo nos capacita. Pablo en su final de su ministerio, ya cuando ha pasado por muchas dificultades, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después de haber pasado muchas dificultades. Querido hermano, posiblemente usted tiene luchas por ser ejemplo y cabeza de su casa, de su hogar, de su familia, de sus hijos. Pero pídale al Señor, clámele al Señor. Mire que este estudio no tiene que ver con consejos humanos, sino con el mandamiento que Dios ordenó por su establecimiento de su orden. Eso es lo que estamos meditando. Vemos que hay que dejar de un lado todas esas opiniones feministas que hacen daño a la iglesia. Debemos reconocer que la Biblia enseña que el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la mujer no debe inventar excusas o rodeos para no aceptar y obedecer la voluntad de Dios, para no aceptar la sujeción. ¿A quién? A su esposo, porque eso agrada al Señor, que se sujete ¿a quién? A su esposo, sino que también es para el bienestar de la mujer y de la familia. El hombre debe estar sujeto a Cristo, que es su cabeza, y la mujer debe estar sujeto a su esposo, que es la cabeza del hogar, de la casa y de la familia. Vamos a darle gracias al Señor, sin antes decir que este liderazgo no es fácil, hermanos, no es fácil, pero hace parte del llamado que Dios nos hace y que tenemos como varones, de tomar la cruz del Señor cada día y seguir al Señor. Hay promesas para usted y para mí, y el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Querido hermano, si usted ha sido falta de sabiduría para poder guiar a sus hijos, para poder guiar a su esposa, pídele a Dios, que el Señor la da en abundancia y sin reproche. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor y bondad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has establecido un orden, Señor, y ese orden no es opcional, Señor. Ese orden es establecido por ti, Señor, y debemos cumplirlo, Dios, porque tus enseñanzas son sí y son amén, Dios de los cielos. Padre, yo sé que para muchos de nosotros, Señor, a veces es difícil cumplir ese rol, Señor, de ser cabeza, de modelar para nuestra esposa, para nuestros hijos. Señor, pero ayúdanos, Señor, danos la sabiduría que viene de parte tuya para poder entender y para poder comprender y ser ejemplo
para aquellos, Señor, que tenemos a cargo, Señor Dios. Padre, también oro, Señor, por todas nuestras queridas hermanas, Señor, y también por todas aquellas que nos se han acercado a Cristo, Señor. Clamo a ti, Señor, para que ellas puedan, Señor, sujetarse en amor a sus esposos, Dios, porque eso agrada a tu santo nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque todos somos iguales en Cristo. Y gracias, Señor, porque también hay un orden que tú has establecido. Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.